Estar allí del otro lado junto a la familia. Me alegra que puedas dejar aquí también tus preguntas, tus reacciones. Hay tanta gente que nos escribe de diferentes lugares del mundo diciendo cómo están aprendiendo, visitando también una iglesia para seguir aprendiendo sobre esta grande verdad que es sobre el santuario. Así que bienvenido una vez más. Está comenzando Biblia Fácil en esta temporada especial. Ya te diste cuenta que aquí nosotros tenemos un escenario muy parecido a lo que Dios mandó construir a Moisés para hablar acerca sobre el santuario, acerca del santuario. Bienvenido una vez más, nos alegra tener tu compañía y ya sabes que aquí también estamos con otros amigos que vienen de diferentes países para poder estudiar este fascinante tema. Y como ya es de costumbre, nosotros aquí tenemos un regalo para ti y yo quiero ofrecerte una vez más. Se trata del DVD Santuario, el Camino de Dios. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora mismo un mensaje a este número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. En este momento hazlo, no esperes para mañana y acompáñanos en este estudio y vas a profundizar más tu conocimiento acerca de este fascinante tema. Tuve el privilegio de viajar hasta Israel para poder grabar este DVD y realmente es con mucho cariño donde grabamos estos temas que hablan sobre el plan de salvación a través del santuario. Muy bien, y como siempre estamos listos aquí para poder abrir la palabra de Dios. En el programa anterior ya hablamos que hay un santuario en el cielo, que es la morada de Dios, es el centro del gobierno de Dios. Sin embargo, ese santuario un día fue contaminado por un ser que fue creado perfecto. A partir de allí el santuario asume una nueva función, que es la función soteriológica, que significa que Dios está allí listo para salvarnos y Él está haciendo todo lo posible para nuestra salvación. Se convirtió en el centro de operaciones de salvación para el ser humano. Mientras Dios intenta salvar, el diablo intenta destruir. Es ahora de nuestra elección que depende a dónde queremos ir. O estar de parte de Satanás, donde Él nos va a destruir lentamente, o acercarnos al santuario celestial, donde está Cristo para salvarnos. Hoy vamos a hablar acerca del santuario terrenal. ¿Qué muebles tenía ese santuario? ¿Qué cosas se hacían en ese santuario? Y vamos a abrir nuestro corazón antes de poder abrir la palabra de Dios, y para ello te invito que puedas cerrar tus ojos para orar. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra y queremos en ella encontrar una vez más tu salvación, aquel plan maravilloso que hiciste para nosotros. Queremos contemplar tu hermosura, queremos conocer de tu gracia, queremos ser alcanzados por tu misericordia. Y pedimos una vez más para que junto a nuestros amigos que están aquí y aquellos que están viendo este programa, tu Santo Espíritu nos pueda iluminar y tú seas nuestro Maestro, quien nos lleve al conocimiento de esta gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, qué privilegio, ¿verdad? Estar ahora nuevamente para abrir la Biblia. Yo estoy aquí con Biblia en mano, ustedes también lo están allí, y nuestros amigos allí en casa también están listos para este estudio. Como ya fui mencionando, hoy hablaremos sobre el santuario terrenal. En la lección anterior aprendimos de que hay un santuario celestial, que es la morada de Dios. Muy bien, ¿cómo es que ese santuario se trasladó a la tierra? Vamos a colocarnos un poquito en el contexto para ver por qué fue hecho aquí en la tierra un santuario por orden de Dios que le dio a Moisés. ¿Recuerdan ustedes que en el santuario estaba un ángel perfecto? No uno, todos los ángeles perfectos. Pero uno de ellos, llamado por Isaías y Ezequiel, querubín protector, que era Lucifer, un día se rebeló. Querubín protector significaba que él estaba en el santuario ocupando una función especial, protegiendo ¿qué cosa? La ley de Dios. Satanás conoce que la ley de Dios es el centro de su gobierno y él atacó el carácter de Dios y atacó su ley. Vamos a ver en las próximas lecciones que Satanás odia la ley de Dios, porque la ley habla sobre quién es Dios, sobre su carácter. Dios es amor y es justicia. ¿Y dónde se ve su amor y justicia? En su ley. Y hoy vamos a ver cómo después de que Él se reveló en el cielo,
por más oportunidades que tuvo para poder arrepentirse, no aceptó. Un día hubo una batalla en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice así: fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La tercera parte de ángeles fue convencido por Satanás. Yo quiero que presten atención a ese detalle. Si ángeles fueron convencidos por Satanás, imagínense la estrategia que él usa para que el ser humano pueda aceptar su propuesta. Si ángeles del cielo fueron convencidos por él, ¿cómo hoy la humanidad se deja convencer de una manera tan sencilla? Claro, porque ya vivimos en una humanidad caída, ya heredamos o ya tenemos una naturaleza pecaminosa. Para él es mucho más sencillo, pero no estamos solos en este conflicto. Por eso necesitamos de la ayuda de Cristo. ¿Y dónde vamos a pedir ayuda? En el santuario, porque es allí donde está Cristo. Ahora, Satanás fue lanzado. Y ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios no lo destruyó? No sé si ustedes se preguntaron alguna vez. Nos hubiésemos evitado todo este problema. Se rebeló, Dios dice, ¿sabes qué? Este rebelde va a ser destruido. Si Dios hubiese destruido, probablemente no habría pecado hoy, no habría sufrimiento, no habría muerte. Esa es una de las preguntas, de los cuestionamientos que muchos ya se hacen. ¿Por qué Dios nos destruyó? Recordemos que Dios creó el universo y el universo no es este planeta. Nosotros somos parte de ese universo. Cuando ustedes ven allí en imágenes qué parte nosotros ocupamos en el universo, realmente es una insignificancia. Ahora, cuando Dios crea el universo, Dios crea seres también en otros planetas que nosotros no conocemos, no sabemos dónde están ellos. La ciencia ha descubierto que hay planetas sin vida, etc. Eso es todo lo que el ser humano descubrió. Pero en el universo hay otros seres creados. Y en el cielo, Dios, al crear a todos los ángeles, los creó libres, por supuesto. ¿Qué hubiese pasado si cuando Lucifer se rebeló, Dios hubiera matado a Lucifer? ¿Saben qué cosa hubiese pasado? Se hubiese quebrado la armonía en el universo. A la verdad, con la entrada del pecado ya se quebró la armonía. Pero ¿qué cosa estaba en juego? El carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. Dios es justicia. Ahora, vamos entonces a pensar en lo siguiente. Si Dios hubiese eliminado a Satanás cuando él pecó, hubiese quedado por toda la eternidad la duda. Probablemente él tenga la razón. ¿Por qué Dios lo mató? Seguramente tiene la razón. Imagínate que tú estás un día en un lugar y viene alguien acusándote, diciéndote, tú eres un ladrón, tú eres un mentiroso, tú eres esto, tú eres el otro. Tú tienes poder y dices, yo le voy a matar. Y cuando tú lo mandas a matar, queda la duda, ¿por qué lo mató? Ah, seguramente tenía razón. Entonces, ¿qué cosa hizo Dios? En su omnisciencia tomó la decisión más sabia. Dejar que el mal pueda revelarse por sí solo y que el tiempo pueda decir quién es el verdadero carácter de Dios y cuál es el verdadero carácter de Satanás. Todo el universo estaba a la expectativa cuando surgió la rebelión. Y es por eso que hoy quedó ante los ojos del universo el amor y la justicia de Dios y el verdadero carácter de Satanás. Demandaba un poco de tiempo todo eso. Y entonces, ¿cómo continúa la historia? Aquí Dios había creado el mundo. Génesis 1:31 dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, era perfecto. Este era un nidito de amor, así como los padres hacen una cunita, un cuartito para la llegada del bebé. Cristo creó el mundo, Dios creó el mundo, lo creó con todas las condiciones para que el ser humano pueda vivir bien y que pueda vivir eternamente feliz. Por eso es que el ser humano, ¿cuándo fue creado? En el sexto día. Después de que Dios creó todas las condiciones necesarias y era todo perfecto. Perfecto, era bueno. Dios mismo hace su evaluación. Él para mirar y dice, es bueno.
Fue el mismo Dios quien hace la evaluación de su creación. Muy bien, solo que esa felicidad eterna tenía que pasar por una prueba. Y esa prueba tendría 3 características. Era una prueba de amor, una prueba de fe y una prueba de obediencia. Esas 3 palabras están ligadas, están unidas. Obediencia, fe y amor. No lo podemos separar. Cuando hay amor hay obediencia. Cuando hay obediencia hay fe. Entonces, imagínense ustedes, el cielo ya quedó con un espacio por la 3ª parte de ángeles que siguieron a Satanás. Y Dios tenía que hacer una pequeña prueba, y si ellos pasaban la pequeña prueba, Adán y Eva, ellos iban a ser integrados a la familia celestial. ¿Y por qué yo llamo de pequeña prueba? Vamos a Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia. Dice que Dios le dice a Adán y Eva, versículo allí en el capítulo 3, Dios le había dicho a Adán y Eva que ellos no coman de un árbol. ¿Por qué yo llamo de pequeña prueba? Presten atención aquí. Difícil prueba hubiese sido que Dios hubiese dicho lo siguiente: coman solo de un árbol y miren de los otros. Es difícil. Imagínate todos los días comer de uno. Pero es fácil porque Dios le dice, de todo podrás comer, menos uno. Y ellos eran creados seres perfectos, fueron creados perfectos. Ahora, fíjense una cosa, vamos al capítulo 2, versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol. Versículo 17 del capítulo 2. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Simple, era la prueba, pasaban esa prueba y ellos pasarían a integrar a la familia celestial. ¡Qué honra! ¡Qué privilegio! Pero allí ustedes saben la historia. Aparece Satanás. Luis, ¿tienes una pregunta? Sí, le pregunto, ¿cuánto tiempo, digamos, sería esa prueba que usted habló o no se sabe, digamos? No tenemos idea de cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín antes de la entrada del pecado. El asunto es que si Dios colocó esa prueba de lealtad, fe y obediencia, probablemente no sería eterna. Recuerda que ellos estaban creados para obedecer a Dios. Ellos no tenían la tendencia que hoy tenemos de desobediencia. Entonces, si la prueba hubiese continuado allí, ellos tendrían el placer de amar a Dios, de servir a Dios y de ser fieles a Dios. No tenían la naturaleza pecaminosa que hoy tenemos de ser tentados y nuestra inclinación siempre es hacer el mal. Esa prueba era pequeña, no sabemos por cuánto tiempo sería. El asunto es que allí en ese periodo de prueba vino Satanás. Y me llama la atención un detalle. Vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 11:3. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Qué cosa usó el diablo? Astucia. Él es muy astuto y sutil. ¿Cómo lo hizo? Dice el versículo 3. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Voy a hablar un poquito de la astucia. Ustedes saben que el diablo no ha cambiado de plan, pero el ser humano siempre cae en el mismo. Su plan tiene más de 4.000 años, porque más o menos hay más de 4.000 años desde la creación hasta acá. El mismo plan. ¿Qué cosa usa? Él es estratega. Él no hace las cosas por hacer, él tiene un plan. Y él es astuto. ¿Cómo usa su astucia? Número 1, nunca da la cara. Siempre se disfraza.
quiere arruinar la vida de alguien, él nunca da la cara, se disfraza. Arruina la vida de una señorita tras un chico lindo. Arruina la vida de un ser humano que está buscando un poco de placer tras una botella de licor, que probablemente después viene a ser sabroso y nunca da la cara, nunca da las consecuencias, la enfermedad, el problema. No, siempre se presenta en una caja bonita, siempre se presenta en algo bonito. Y usó la serpiente porque la serpiente no es como la que hoy conocemos, era el animal más lindo que había en la creación. La serpiente volaba, no se arrastraba. Recuerden que él se arrastra después de la maldición que Dios le da. Le dice, te arrastrarás y polvo comerás. Eso después de la maldición. Pero antes no se arrastraba. Era el animal más precioso. Número 2. Él siempre tergiversa la verdad. Ojo con la astucia. Vamos al capítulo 3, nuevamente de Génesis. Miren lo que dice versículo 1. Dijo a la mujer, con que Dios ha dicho de todo árbol del huerto no podréis comer. Usa la verdad, pero ¿qué cosa hace? Lo cambia. Ustedes no se sorprendan cuando haya pastores que usan la Biblia para cambiar, líderes que usan la Biblia cambiándola, instrumentos de Satanás que usan la palabra cambiándola. ¿Dios había dicho que no coman de todo árbol? No, pero él usa parte de lo que Dios dijo para sembrar duda. Cuando el diablo coloca duda, es peligroso. Ahora, no es peligroso dudar, es peligroso abrigar la duda. Tú puedes cuestionarte, tú puedes dudar, pero cuando el diablo consigue colocarte duda en la mente, anda y confía en las promesas de Dios. Eso es fe. La fe desplaza la duda. La duda es un arma letal del diablo. Con que Dios os ha dicho, está usando parte de la palabra de Dios. Y otra cosa, ¿qué cosa usa? Los sentidos. El diablo usa los sentidos. Miren, ve. Primero, ¿qué cosa usó? El oído, porque la serpiente hablaba. ¿Qué más usó Satanás? La vista, porque Eva, ¿qué cosa? Vio el fruto. ¿Qué usó? El paladar, porque Eva comió. ¿Qué cosa usó? El tacto, porque Eva tuvo que recibir. ¿Qué cosa usa? Sentidos. ¿Por qué el mundo está hundido en vicios? Sentidos. No puedo dejar el licor. ¿Por qué? Gusto. No puedo dejar la droga. ¿Por qué? Sentidos. Caigo siempre en pecado. ¿Qué? Vista. No me puedo controlar. Sentidos. El diablo quiere tomar posesión de los sentidos. ¿Cómo entra la mente? Por nuestros sentidos. ¿Qué escucho? ¿Qué veo? Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hablar. Es una estrategia diabólica. ¿Y qué cosa hizo entonces Satanás? Él usó su astucia. Y ojo, él hizo hasta un milagro. ¿Cuándo has visto que una serpiente habla? No crean todos los milagros, porque no todo milagro viene de Dios. La serpiente habló y eso no significa que ese milagro venía de Dios. Tú puedes ver tantos milagros en la vida y no puedes decir que ese milagro es de Dios. El diablo también puede hacer milagros para convencerte de sus mentiras. Cristian. Sí, mi curiosidad es lo siguiente. Adán y Eva cayeron a la astucia del Satanás y a la prueba que Dios le dio, ¿verdad? Para obedecer. Ahora mi pregunta, mi curiosidad es lo siguiente. ¿Cómo el diablo o el ángel cayó del cielo? ¿Cuál fue su prueba? ¿O cuál fue su... Satanás no tuvo ninguna prueba. Él se reveló por propia elección. En el cielo el ambiente era de adoración y de servicio por amor. Pero un día, cuando vamos a Isaías capítulo 14, dice que él dijo en su corazón, subiré al trono, y él quería ser adorado. Y él entonces empezó a diseminar entre los ángeles diciendo, Dios es injusto, solamente él es adorado. ¿Por qué solamente él? Y puso en él mismo, desvirtuó la ley de Dios. Entonces ellos no tenían una prueba específica porque todos estaban allí diseñados, estaban dispuestos a obedecer. Por eso es que la entrada del pecado es ilógica e irracional. Es más, hasta incomprensible. Es un misterio que en el cielo se resolverá. Otra pregunta.
cuando Dios le da prueba a Adán y Eva, Ujú. todo bien, pero Dios permitió que Satanás le indujera que... Ahí está el poder de la elección. ¿Cómo es que tú vas a tener poder de elección si no tienes dos opciones? Si tienes una sola opción, tú no tienes poder para elegir. Pero si tienes dos, tú sí eliges. Entonces, esta prueba que es colocada para Adán y Eva, tenían las opciones, pero aquí había un asunto interesante. Dios ya los había advertido. Entonces, amigos, así fue como cayeron nuestros primeros padres. Y ahí aparecieron los dos primeros sentimientos a la entrada del pecado. Vamos a Génesis 3. Dice que Adán se escondió porque tuvieron miedo. Aparece el sentimiento de vergüenza y de miedo. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. ¿Qué cosa perdieron? La ropa divina. Ellos estaban vestidos con un manto de justicia, con la gloria de Dios. No era una ropa como la que hoy usamos. Cuando ellos se dan cuenta que están desnudos, empiezan a hacer sus hojas de higuera, aparece Dios en el huerto diciendo, ¿dónde estás? No era porque Dios no sabía. El plan de salvación comienza con una pregunta. ¿Dónde estás? No porque Dios no sabe dónde estás, sino para que tú puedas ver que el lugar donde estás no es tu lugar. No es que Dios no sabe. Tú no sabes dónde estás. Dios no se perdió, es el ser humano que se perdió. Y ahí viene Dios diciendo, ¿dónde estás? Y cuando viene dice, Señor, tuve miedo. Y el ser humano hoy sigue corriendo, huyendo de Dios porque tiene miedo, tiene vergüenza. Dios no me acepta, pequé mucho, vergüenza, tiene miedo. ¿Por qué? Continuamos con la misma historia. Y cuando Dios les llama, miren lo que dice el versículo 21 del capítulo 3. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que Dios pueda vestirles con túnicas, significó que hubo muerte. ¿De quién? De un animal. ¿De dónde salió esas pieles? De un animal que fue muerto. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que el santuario nos enseñaba que salvación es sustitución? El día que Adán y Eva pecaron, sí hubo muerte, pero muerte sustitutoria. Porque en lugar de que Adán y Eva mueran, murió un cordero inocente. Y ese cordero representaba ¿a quién? A Cristo. Por eso es que hoy Cristo nos ofrece su ropa, su manto de justicia para cubrir nuestra vergüenza. Es curioso, Génesis 3, el hombre está desnudo. Apocalipsis 3, el hombre sigue desnudo y Dios le dice, yo te aconsejo que de mí tengas vestiduras. Sigue desnudo, porque eso es lo que hace el pecado. Entonces, amigos, allí ocurrió la muerte de un animal. La solución para el problema del pecado fue la sustitución. Tú y yo merecemos morir, pero allí se colocó Dios y dijo, yo voy a morir. Yo voy a tomar tu lugar. Imagínate el dolor de Adán y Eva al ver un animal inocente muriendo en su lugar. Sustitución. Y a partir de allí comienza un camino de sangre. Mas eso era un plan que Dios ya había establecido en la eternidad. Luego Dios les llama para hacer un juicio. Y allí aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, el primer juicio. Miren lo que dice 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te dirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba Dios, Adán, Eva y la serpiente. Y Dios hace un juicio y le dice así, a la serpiente le dice, mira ve, un día tú vas a ser pisoteada en la cabeza. ¿Por qué? Porque de esta mujer nacerá una simiente, es una descendencia. Nacerá un descendiente de esta mujer. Tú, serpiente, le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. ¿Cuándo la serpiente hirió en el talón a la simiente de la mujer? En la cruz. ¿Y cuándo Dios le pisará por completo la cabeza? Cuando vuelva. Y después del milenio, cuando sea destruido para siempre. El diablo entonces es un enemigo vencido que en breve será destruido.
Esa profecía se llama el primer evangelio, es decir, las primeras buenas nuevas. Es por eso que todas las mujeres en Israel querían tener un hijo varón. ¿Por qué creen? Porque todas querían ser la madre del Mesías. Si ustedes van para Génesis capítulo 4, dice, conoció el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido un varón. Cuando vamos al idioma hebreo, que es el idioma original, dice que Eva dijo, por voluntad de Dios he tenido al Señor. Ella pensó que su primer hijo, ¿quién era? El Salvador. Entonces Adán y Eva, al ver la muerte de ese animal inocente, Dios les explicó que esa era la única manera y que ya había un plan para poder rescatarlos. Y el plan era que de la descendencia de la mujer vendría uno. Por eso es que Satanás siempre quiso destruir la descendencia. Quiso desviar al pueblo de Dios. Cuando Jesús nació quiso matarlo por medio de Herodes. Quiso perseguirlo, quiso hacerlo caer, etcétera, etcétera. Mas él nunca lo consiguió. Él siempre estuvo derrotado. No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil y yo aquí en mi mano tengo un regalo que hoy puede estar en tus manos. Se trata del DVD Santuario El Camino de Dios, porque ese es el título incluso de esta temporada, El Camino de Dios. Todo lo que tienes que hacer para solicitarlo es enviarnos un WhatsApp ahora mismo al +5512 9810 1460. Vas a profundizar mucho más tus conocimientos sobre el santuario y te recuerdo que este DVD lo grabamos en Tierra Santa, allá en Israel, en diferentes lugares. Acá tenemos imágenes del Mar Muerto, de un santuario que hoy está como una réplica en el desierto, en el valle de Timnat. Extraordinario. Tú puedes solicitarlo ahora mismo y te recuerdo que es totalmente gratis. ¿Está bien? Muy bien, estamos hablando hoy en nuestro tema sobre el santuario terrenal. ¿Cómo es que comenzó toda esa historia hasta que el santuario terrenal fue levantado aquí en la tierra? Entonces, podemos decir que el primer santuario en la tierra fue el jardín del Edén, porque Dios estaba morando con sus hijos. Pero el pecado abrió una brecha, un abismo, y solamente abrió un puente para unir al Dios y el hombre, o al hombre a Dios, a través de un camino, y ese camino tendría la forma de una cruz. Era a través de la muerte sustitutoria de Cristo. Por eso es que el libro de 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde cuando dice, antes de la fundación del mundo. El pecado no tomó a Dios por sorpresa. Ya había un plan por si el hombre eligiere o eligiese darle espalda a Dios. Y era tomar su lugar. Por esa sangre somos rescatados. Un cordero murió para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y ese cordero representaba ¿a quién? A Cristo. Quiero que imaginen la siguiente escena. Cuando después que pecaron, ellos tuvieron que salir del huerto y 2 ángeles cuidaron para que ellos no volvieran a entrar. ¿Por qué Dios no permitía que ellos estuvieran en el huerto del Edén después del pecado? Porque en el huerto estaba el árbol de la vida. Si ellos comían del árbol de la vida, ellos serían pecadores eternos. Entonces era mejor restringir. Y vamos a ver en Apocalipsis que lo que un día perdimos en el Edén, en el cielo nuevamente estará el árbol de la vida. Eso veremos en las próximas lecciones. Todos los días Adán se acercaba con su familia. A partir de allí, a hacer sacrificios hasta la puerta del jardín, donde no podía más entrar. Yo imagino explicando a sus hijos, diciendo, un día estuvimos adentro, hoy estamos afuera, pero un día Dios nos dará el derecho nuevamente de entrar. Pero para entender eso, ¿qué cosa tenían que hacer? Sacrificar un animal. Ustedes saben que en la Biblia encontramos a Abraham haciendo sacrificios, Noé haciendo sacrificios, todos los patriarcas haciendo sacrificios. ¿Cómo lo entendieron? Porque en Génesis 3
se comprendió el plan de salvación. Hasta que ese camino de sangre o esos sacrificios que apuntaban a la llegada del Mesías, un día se convirtió en un santuario. Después que Dios ya libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios le dice a Moisés, ya leímos ese texto, ¿verdad? Éxodo 25:8, vamos a volver allá, dice, me harán un santuario. Y ya vimos en el primer programa que no será como tú quieres, será como el modelo que yo te dé, porque existe un santuario real que está en el cielo. Dios dio las instrucciones, los detalles, la forma, los materiales, incluso la madera. No sería de cualquier madera. Miren, Dios es un Dios detallista. Dios le dijo cómo tendría que hacerse. Es más, para que fabriquen ese santuario, lo hicieron 2 hombres llenos del Espíritu Santo, Aholiab y Bezaleel. Dice que ellos recibieron un espíritu de sabiduría para fabricar el santuario. Ahora, este santuario, los muebles y todo lo que habría era costoso. Demandaba de mucho oro, de bronce, de otros materiales preciosos. ¿Y cómo iría a ser levantado ese santuario? Entonces allí nosotros encontramos que Dios da una orden. Vamos a Éxodo capítulo 25. Miren, vamos a leer versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para sí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón. ¿Qué cosa van a dar? Ofrenda. Si ustedes leen todo el capítulo, es más, el capítulo 35 es interesante. Se va a repetir muchas veces la palabra corazón. Miren el versículo 5 del capítulo 35. Tomad ofrenda para Jehová, generoso de corazón le traerá Jehová oro, plata, bronce. Lean allí versículo 10. Todo sabio de corazón, es decir, la ofrenda es una actitud de adoración, de sumisión y ¿de qué? Del corazón. ¿Y saben qué cosa sucede cuando se da con el corazón? Sobra. Dice que trajeron tanto que el mismo Moisés tuvo que decir, no traigan más ofrenda. Miren lo que dice allí el versículo, vamos al versículo 6 del capítulo 36. Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más ofrenda al santuario. Y así se le impidió al pueblo ofrecer más porque tenían material abundante para hacer la obra y sobraba. ¿Cuándo acontece eso? Cuando hay disposición de corazón. ¿Y cómo era ese santuario? Ese santuario tenía 2 compartimentos. Vamos a estudiarlo de una manera breve, ahí están los textos, vamos a repasar allí, vamos a anotar los textos, luego vamos a leer con más detenimiento en casa. Por el tiempo probablemente vamos a solamente mencionar los textos. Miren, ve, tenía 2 compartimentos. Aquí este escenario es más o menos la idea de lo que era el santuario. El santuario tenía un patio, nosotros estaríamos en el patio, que era el lugar donde ingresaba cualquier persona y estaba todos los días el sacerdote. En ese patio habían algunos muebles. ¿Qué muebles había? Aquí tenemos un lavatorio, una fuente con agua, ¿correcto? Con agua. Al otro lado, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un altar. Era el altar de sacrificio. Y luego tenía 2 compartimientos, 2 lugares. Uno llamado lugar santo y al otro lado estaba el lugar santísimo, que estaba dividido por cortinas. Mírenme, lo que dividía el atrio del lugar santo, ¿qué era? Una cortina. Lo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, ¿qué cosa era? Otra cortina. ¿Correcto? Estaban divididos por cortinas. En el atrio, ¿qué cosa había en el atrio? Habían cortinas de lino. Las cortinas eran de lino, sostenidas por columnas de bronce. Todo el patio más o menos medía unos 50 metros por 25 de ancho. 50 metros de largo por 25 de ancho. Dentro de ese campo, de ese lugar, habían estos 2 muebles que ya mencioné. Entonces, habían postes, lo que aquí vemos también en esta réplica, en este escenario, ¿no? Postes, y todo era de lino, estaba cercado el santuario. Eso era el patio. ¿Y qué muebles había en el patio? En el patio, el mueble principal era el
altar. Este altar. Este altar tenía 4 cuernos. Yo voy a sacar aquí uno de ellos. Cuerno en la Biblia significa poder. En Apocalipsis vamos a ver hablar mucho de 7 cuernos cuando se habla de la omnipotencia de Dios. Estos cuernos estaban alrededor en las 4 esquinas del altar. Este altar era ¿de qué? De bronce. ¿Qué se hacía en este altar? Todos los días sacrificios. 2 sacrificios por día, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. El sacerdote colocaba aquí un cordero y lo quemaba. Pero también en este altar venía alguien que había ofendido pecado contra Dios trayendo un cordero. Y él tenía que degollar el cordero, el mismo pecador. El sacerdote tomaba la sangre del cordero, lo asperjaba sobre los cuernos de este altar y con un poco de sangre algunas veces entraba ¿dónde? Hasta la cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, y así asperjaba. Eso significa que los pecados eran transferidos. Le voy a explicar la transferencia. Antes de que el pecador mate el cordero o la ofrenda, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal. Los pecados eran transferidos a ese animal inocente y ese animal inocente cargaba mi pecado, por eso es que moría. Y esa sangre entraba contaminada, ¿a dónde? Adentro. Por eso es que adentro, en el lugar santísimo, luego vamos a estudiar que el santuario necesitaba ser purificado. ¿Por qué necesitaba ser purificado? Porque a través de la sangre los pecados ingresaban hasta el santuario, hasta adentro. Entonces, aquí se ofrecían sacrificios durante todos los días. El altar era de unos 2,5 metros de largo, con 1,5 de ancho y de alto. Aquí se ofrecían sacrificios diarios y por los pecados del pueblo. Tenemos un recipiente de agua. Éxodo 30:18 nos dice que este recipiente, ¿para qué servía? El sacerdote, antes de oficiar cualquier cosa en el santuario, venía aquí, se lavaba las manos y los pies. Luego en el próximo programa vamos a ver qué significa cada uno de esos muebles, que hoy solamente vamos a mencionarlos. Esto representaba de que nadie se presenta delante de Dios sucio. Eso era símbolo de limpieza y purificación. Cuando nosotros entramos al lugar santo, en el lugar santo habían 3 muebles. Recuerden esto, en el atrio, ¿cuántos muebles habían? 2. La fuente de agua y el altar del holocausto. En el lugar santo habían 3 muebles. ¿Cuáles eran? Pan de proposición, un candelabro para dar luz y un altar de incienso. Otro altar que era más pequeño que esto. Ahora les explico cómo era. En esa mesa de panes, se llamaba de proposición porque significaba que estaba en la presencia, de presencia viene proposición, presencia de Dios. Allí eran colocados 12 panes. ¿Por qué 12? Porque representaba cada tribu que Dios proveía de alimento. Mas ese pan también representaba a Cristo, lo vamos a ver después. Cada semana esos panes eran cambiados. Los únicos que podían comer esos panes eran los sacerdotes. Porque eso todo era símbolo. Nada más que símbolo. Luego nosotros encontramos, aquí tenemos la división del lugar santo y lugar santísimo. Está el primer mueble, que son los panes, 12 panes, que eran asperjados también con incienso. Y al frente, ¿qué cosa había? Un candelabro. Tenía la forma de un almendro, tenía 7 brazos. ¿Por qué era necesario un candelabro? Porque el santuario no tenía ventanas. Era la única luz que tenía. Por eso es que tenía que arder día y noche con el aceite más fino, que era el aceite de oliva, que luego vamos a ver que representa el Espíritu Santo y también la presencia de Cristo. Entonces tenía 7 lámparas, era la fuente de luz, alimentado todos los días por aceite de oliva puro. De ahí encontramos un altar que era más pequeño que el altar del holocausto. ¿Qué había en ese altar? Ese altar estaba justo entre el lugar santo y el lugar santísimo. En ese altar se quemaba incienso. ¿Y por qué se quemaba incienso?
¿Ustedes alguna vez han estado en un lugar donde hubo sangre? La sangre tiene un olor. Imagínense si todos los días ingresaba sangre hasta el santuario, el olor que habría allá. Entonces, para poder diseminar ese olor, era necesario, ¿qué cosa? Incienso. Y ese incienso, o ese altar, medía 1 metro de alto, 50 centímetros de largo y de ancho. Era parecido con el altar de sacrificio porque tenía 4 cuernos. Y allí se quemaba incienso todas las mañanas y toda la tarde. Con esa fragancia se despedía el mal olor que entraba por medio de la sangre. ¿Qué más tenemos allí? Luego tenemos el lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba una sola vez el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad del pueblo de Dios, aquí en la tierra. Una sola vez, ¿para qué? Para purificar el santuario. Una vez al año, presten atención. En el atrio, ¿quiénes estaban? El pueblo, la gente que venía a ofrecer sus sacrificios y el sacerdote. El sacerdote tenía acceso todos los días, ¿hasta dónde? Hasta el lugar santo. Pero al lugar santísimo, una sola vez el sumo sacerdote. Una sola vez al año. Ahora, había un solo mueble ahí en el lugar santísimo. ¿Qué cosa era? El arca del pacto. Ese arca del pacto estaba cubierta por una tapa. Presten atención a esto que vamos a repetirlo después. Esa tapa se llamaba propiciatorio. Ese nombre es especial porque luego vamos a ver que Pablo habla de eso. Propiciatorio. ¿Qué había abajo de esa tapa? De paso que todo era de oro. Abajo de esa tapa estaba la ley de Dios, la que Dios escribió con su propio dedo, según Éxodo 31:18, dio a Moisés. La vara de Aarón que floreció y un poco de maná. La ley de Dios, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. Ahí estaba. Entonces, del cielo descendía la gloria de Dios y se colocaba en la tapa. El sumo sacerdote, cuando entraba para hablar con Dios y hacerse la purificación del santuario, hablaba con la presencia de Dios que estaba encima del propiciatorio, pero para entrar, el sumo sacerdote tenían que entrar purificados, sus pecados habían tenido que ser perdonados.